Listo. Bueno, pues también saludamos a las chicas que nos van a ver en la grabación y iniciamos con esta sesión. Si se acuerdan, la semana pasada terminamos con esto. Emociones reprimidas, fatiga, irritabilidad, depresión, migrañas, desajustes hormonales, aislamiento social. Y en sí que es una emoción reprimida, pues es todo lo que no se gestiona. Sin embargo, si vieron el mensaje en el grupo, les decía, no todo es actual. Hay cosas heredadas, hay cosas con historia que como tal nosotros no lo hemos vivido o tal vez no somos conscientes de ello y que aún así siguen teniendo un impacto. Así que vamos a empezar con la memoria emocional, que eso nos va a dar luz. Porque yo ahorita les podría decir como, ay, gestionen sus emociones, nada más, todo lo que necesitan. Y ok, sí, sí puede ser útil. Sin embargo, las herramientas necesarias para poder caminar de manera plena van más allá, porque entonces vamos a poder gestionarlo del momento, pero y lo que ya traemos, pues se va a quedar ahí y sigue teniendo algún impacto. Hablando de la memoria emocional, pues bueno, es el registro inconsciente de experiencias pasadas que de una u otra manera han dado como resultado una respuesta emocional. Estos recuerdos, estos recuerdos emocionales se almacenan en el sistema límbico, lo que es principalmente la amígdala y el hipocampo. Ahora sí que nos metemos en estructuras del cerebro y se va activando ante situaciones similares del presente. Les digo, esta memoria emocional, hay cosas que ni siquiera nos acordamos, pero nuestro ser, nuestro cuerpo, como que tomó un video, por así llamarlo, de esa experiencia, de cómo, de esa sensación, tanto emocional como física, y entonces la retuvo en una parte del cerebro a la cual no somos 100% conscientes, sin embargo, en nuestro día a día, pues va a salir a relucir. Por ejemplo, puede ser lo que me molesta. Ah, es que niña me hacían mucho bullying. Muy niña. Ok, probablemente eso me acuerdo, tal vez sí no me acuerdo mucho, pero la sensación de vergüenza, la sensación de humillación, la sensación de rechazo, es lo que mi cuerpo absorbe, es lo que mi cuerpo retiene, es lo que mi cerebro almacena. Y esa misma sensación va a volver a salir cuando me tope, por ejemplo, en mi vida adulta, en un equipo de trabajo donde no me terminan de aceptar. Me sigue doliendo, porque aunque yo no recuerde, aunque yo no lo relacione, mi cuerpo sigue sintiendo la misma sensación de rechazo. Y me duele más porque ya es algo que ya estaba almacenado. Espero si me estén entendiendo con esto, de todos modos, lo vamos a seguir viendo. Dato curioso, ¿sabían que el cerebro no diferencia entre el pasado y el presente? Al igual que el cerebro no diferencia entre lo real y lo imaginario. Por eso hay que tener tanto cuidado con los pensamientos. Esto de piensa positivo, sí, pero también piensa funcional. Sobre todo piensa funcional, porque el cerebro no se va a medir. Y esto tiene una repercusión importante cuando hablamos de la memoria emocional, ya que ahí en esos recuerdos mi cuerpo los va a seguir teniendo tan presentes como si los hubiese vivido hoy. Va a tener presente el dolor como si lo hubiese tenido hoy. Porque hay situaciones que nos mueven, nos sacuden, nos frustran. Bueno, porque mi cuerpo, bueno, la situación más bien, activó el interruptor de mi cerebro. Básicamente le echó limón a la herida. Por esa misma razón es complicado decirles como, no, nada más hay que procesar la emoción y es todo lo que tienen que hacer, porque al final necesitamos darnos cuenta, porque esto me está doliendo, que no me estoy dando cuenta y me está lastimando, porque si esa situación ya la superé, va a haber otra que me va a volver a doler. Sí, ay, sí. Ay, También, por eso, un simple olor, una canción o una frase pueden desencadenar una respuesta emocional intensa. Imagínense, un olor, una canción, una frase. De hecho, por ejemplo, también es importante mencionarlo. ¿Por qué el este de cuando estén tristes, no se pongan canciones tristes? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo lo va almacenando. Entonces, ya relacionamos bastante las notas, las letras con ese sentir.
los olores también, las frases también. No es lo mismo que una persona que le dijeron, nunca eres bueno para nada, no eres bueno para nada, de niño, tal vez en su vida adulta le vuelven a decir, ¿y qué va a pasar? Pues le va a lastimar. A diferencia de alguien que siempre en su infancia le dijeron, es que tú eres muy bueno, pues va a llegar a su vida adulta y va a decir, ni es cierto, o sea, no te voy a hacer caso, aunque me digas que no sirvo. ¿Por qué? Porque yo sé que sí. ¿Se dan cuenta? La misma frase, pero con cada uno resuena distinto, con cada uno toca fibras distintas. Ejemplos de esto, pues bueno, una persona que casi se ahoga en el mar, de niña puede sentir una sensación de ansiedad cuando huele a agua salada. O incluso incluso estando en un lugar seguro, cuando alguien habla del mar, cuando ella se acerca al mar, cuando les digo huele o algo, puede el cuerpo generar esta reacción. ¿Por qué? Porque es como si el cuerpo se vuelve alérgico. De hecho, hay un dato curioso, no está comprobado científicamente, pero dicen, hablando de esto, de la epigenética, que cuando una abuela, abuelo, les hacía daño algo, sus nietos se terminan volviendo alérgicos a ese algo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en continua evolución, al igual que el cerebro. Por esa misma razón, pues todo uno lo absorbe y otra aprende a ir reaccionando. El cerebro aprende a ir reaccionando. Por eso, aunque sea en un lugar seguro, el cerebro ya sabe, relaciona rápido esto. Mar, agua salada, peligro. No importa cómo, no importa qué, pero es peligro. Por ejemplo, un niño que fue humillado por equivocarse en público puede sentir mucho pánico en una reunión de trabajo años después. Y va a decir, es que no sé, hay que tomar cursos de oratoria. Sí, sí puede servir, pero al final necesitamos revisar qué interruptores tenemos, porque al final nuestro día a día y más la vida adulta va a encenderlos. Y por mucho de que tengamos las estrategias de gestión de estrés y emociones, si no llegamos a la raíz profunda, va a ser un batallar tan frustrante. También el neurocientífico Joseph Deluxe demostró que la amígdala es responsable de almacenar recuerdos emocionales intensos y que cuando se activan generan una respuesta de lucha o huida, incluso sin que haya peligro real. ¿Por qué, por ejemplo, digo que nos acompañaron el lunes con nuestra sesión de apegos? ¿Por qué el apego evitativo, cuando empieza a tener contacto con alguien cercano, íntimo, se aleja? Bueno, porque entonces empieza el cuerpo, empiezan los interruptores a prenderse. Cercanía igual a peligro, hay que huir. Es, por ejemplo, yo sé que los leones me pueden atacar, entonces cuando yo estoy cerca de uno, mi cuerpo lo activa, interruptor, huir. Es lo mismo. Por eso, a lo que nos va a dar bastante luz de cuáles son mis interruptores es qué te sé huir, qué te causa ansiedad, qué causa enojo, qué te frustra, qué te duele. Son las preguntas que te van a llevar a cierta respuesta y hay que ahondar, perdón. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué eso está doliendo? ¿Por qué esa situación? Una vez que podamos hacer eso, es necesario, nos menciona también el psicólogo del libro, reescribir la historia emocional. ¿Por qué? Porque ya nuestro cerebro no es un lienzo en blanco, ya es ahora sí que un mundo de matices bien grande. Sin embargo, es importante reescribir la historia. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de esto? Bueno, a un proceso de transformación en el que cambiamos la interpretación de un evento que obviamente pudo haber sido emocionalmente doloroso, pero con el objetivo de reducir su impacto en el presente. Por ejemplo, un ejemplo más bien de esto es alguien que creció con padres emocionalmente fríos, puede reformular la historia, porque imagínate si no pudiéramos reformularla, siempre me voy a quedar yo en el papel de víctima. Es que me hicieron, es que me dijeron, es que no hicieron. Sin embargo, si yo tomo responsabilidad de quién soy yo actualmente, y la frase que les he venido repitiendo y es esencial en otras, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Por ello mismo, entender que su actitud no era por falta de amor, sino por sus propias heridas emocionales, a mí me da la oportunidad en mi vida adulta de saber que sí merezco amor. Pero eso no quita
Que yo diga, ay, es que mis papás siempre me amaron. No, también poder ser bien sinceros, pero la sinceridad sin compasión en realidad viene a ser igual que una crítica, que un juicio. Y eso no sana. Hay que ser sinceros con esta compasión. No podían. Simplemente sí, sí pasó, sí hubo muchas carencias. No podían, no lo pudieron hacer de otra manera, con lo que entendían, con lo que sabían, con lo que tenían. Bien o mal salieron las cosas y eso no es mi responsabilidad. Bueno, más bien, no fue mi responsabilidad lo que ellos hicieron. Sin embargo, las disfunciones que eso dejó sí son mi responsabilidad actualmente. Les digo, no significa negar la existencia de, no, nunca pasó. No, sí. Sin embargo, es importante darle un nuevo significado para que no esté controlando nuestras emociones y acciones actuales. Imagínense, vuelvo con el ejemplo de los papás. Yo aquí no, es que mis papás fueron así, así, así. Yo por eso en la vida adulta no puedo mantener relaciones. Yo por eso en la vida adulta me distancio. Yo por eso en la vida adulta tal cosa. Por esa misma razón, uno, si no voy a avanzar en mis relaciones interpersonales. Dos, va a ser mi justificación para absolutamente todo. Y tres, no me voy a hacer responsable de mí. Sin embargo, si yo puedo aceptar, sí, hubo carencia afectiva, no sabían, no podían, ni siquiera lo tenían en sus propias personas, ahora me toca a mí serme responsable. Es la misma historia, pero contada desde un punto distinto. También, la neurociencia ha demostrado que los recuerdos pueden modificarse cada vez que los recordamos, ya que el cerebro nos da la posibilidad de reprogramar nuestros recuerdos, de volver a gestionar. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces en esta intención de vamos a trabajar en nosotras, vamos a mejorar, buscamos o nos quedamos nos quedamos en los extremos, o nunca pasó, o en el modo de pasó de todo y yo soy la víctima. Sin embargo, hay que saber que también para este proceso de renacimiento es necesario el equilibrio, es necesario el balance. ¿Por qué? Porque aquí nos va a permitir escuchar también la voz del Señor. Nos va a permitir también saber cómo estamos caminando, desde dónde estamos sanando. Si estamos sanando desde el rencor, desde la herida, desde la frustración, realmente eso no se llama sanidad. Se llama estar persiguiendo a la serpiente que te acaba de morder. Por mucho de que la atrapes, realmente no va a tener ningún sentido. Por eso, cuando estamos en este proceso de sanar, es importante, es relevante que yo tenga conciencia. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? Porque si no, yo voy a reprogramar todo para, claro, todos me odian, desde siempre me han odiado, claro, por eso soy así, claro, siempre he sido la víctima en la historia. ¿Se dan cuenta? Cuando en realidad, si yo puedo verlo con compasión hacia mi persona y hacia las demás personas, yo voy a poder aceptar, sí, hubo muchas disfunciones. Ellos no sabían, no tenían los recursos, ni siquiera emocionales, para poder hacerlo distinto. Ahora las repercusiones de eso son mi responsabilidad. Esto, la mía, sigo aceptando lo que pasó, sigo aceptando de sí, sí me dolió. Sin embargo, no me pongo en el papel de víctima. ¿Por qué? El papel de víctima, una víctima que se queda siendo víctima se va a volver victimaria. Por ejemplo, eso se ve mucho en el perfil narcisista. Alguien que se está presentando como víctima, al final es un victimario. Tal vez si no le hace nada a nadie, pero él elige quedarse ahí. Lo mismo aquí. Tal vez, y sí, te tocaban las repercusiones de las disfunciones de alguien más. Sin embargo, no eres víctima, porque una víctima se convierte en victimario. Que convertirte en victimario es quedarte en el mismo lugar y seguir señalando a quien en esta etapa ya no es responsable. Dato curioso. Eric Kandel, pionero de la neuroplasticidad, es un componente de nuestro cerebro que nos permite aprender, nos permite mejorar, nos permite, ahora sí que modificar, no los procesos mentales, pero sí la manera en la que nosotros estamos viviendo, la manera en la que conectamos con los demás, la manera en la que aprendemos, leemos, etc.
Y bueno, este autor demostró que el cerebro puede crear nuevas conexiones neuronales cuando cambiamos nuestra percepción sobre un recuerdo. Imagínense, ¿por qué es tan importante lo que yo recuerdo y cómo lo recuerdo? Porque es una telaraña que hay en mi cabeza de neuronas. Todo lo que tú percibas, la historia que tú te estás contando a ti, es una red de telaraña de neuronas. Por lo tanto, es necesario, es importante ver, analizar si es algo funcional lo que te estás contando. Porque al final no es solamente que ocupa espacio cognitivo, ocupa espacio mental, ocupa espacio a nivel de la estructura de tu cerebro. Entonces, no sé si han escuchado esto como de cuida tu cerebro, alimenta tu cerebro. Bueno, ¿cómo cuidas también tu cerebro? ¿Cómo lo alimentas? ¿Cómo lo mantienes? Teniendo conciencia de cuáles son tus recuerdos, de cuál es tu percepción acerca de la vida. También, hablando de esto, digo, tenemos memoria emocional y pues aquí vamos a ver emociones heredadas, porque la memoria emocional en su gran mayoría puede ser de cosas que yo viví, de cosas que en mi infancia, o sea, de las que ya no me acuerdo. Sin embargo, las emociones heredadas es conocida también como la memoria transgeneracional. Significa que es lo que genéticamente nos han pasado. Y entonces aquí decimos wow, porque usualmente solamente nos centramos, y de hecho quienes han estado conmigo estudiando algún otro aspecto de las emociones, se habrán dado cuenta que este es distinto. ¿Por qué? Porque también pues vamos aprendiendo y aquí el Señor nos ha mostrado que no solamente es qué haces con tu yo actual, sino también qué pasa con lo que ya vienes cargando, porque las emociones reprimidas es lo que ya vienes cargando y lo que le sumas. Y tristemente todo, o afortunadamente, no lo sé, depende cómo lo queramos ver, todos tenemos una mochila. Todos tenemos, por así ponerlo, yo creo que es el ejemplo que se viene a la cabeza, una cola que nos pisen, en el buen sentido, sí, porque tenemos historia familiar, porque tenemos historia transgeneracional, porque tenemos ascendientes. Por eso tenemos historia. Ahí también va a determinar qué tan funcional es la historia, porque es lo que sigue repercutiendo actualmente y es lo que hoy en día sigue manteniendo tus patrones. Y denme un segundito que necesito pagar algo. Listo, disculpen, ahí tenía que pagar algo. Pero bueno, les decía, es lo que ya venimos cargando. Nadie podría decir, no, yo cero, cero, cero cargar algo. No porque tuviste mamá y papá a fuerzas, si no, no estarías aquí. Pues el producto de un óvulo y un espermatozoide, que tenían información. Por ese simple hecho biológico, todos tenemos historia. Y hablando de las emociones, es importante revisarlo. De hecho, si tienen la oportunidad, algo que les puede dar muchísima luz para el actual trabajo de perfeccionamiento es preguntar la historia de su infancia un poquito más a profundidad, cómo fue el embarazo con ustedes, el clima que había en casa, sí, el ambiente que había en casa mientras estaban en gestación. Em, la historia de los abuelos es muy importante porque usualmente repercute así. De hecho, ahí tiene sentido el versículo que dice que, y pasará cuando el Señor habla de los pecados de los abuelos, dice que pasará hasta bueno, sí, de una generación dice que pasará hasta la tercera. Y biológicamente, por algunos científicos se ha comprobado que no es que el pecado así como que algo místico, una nube negra pase, no, pero las disfunciones también biológicas y o emocionales de los abuelos usualmente pasan a los nietos. Pensaríamos que es de papás a hijos, y sí, pero principalmente es de abuelos a nietos. ¿Por qué? Porque
ya el óvulo espermatozoide de papá o mamá estaban en la abuela, principalmente. Por esa misma razón, de quienes vamos a haber heredado más tendencias, es de los abuelos. Entonces, es importante conocer su historia. Retornando a esto de las emociones heredadas, pues bueno, son patrones emocionales que, como les decía, se transmiten de generación en generación. No siempre provienen de experiencias propias, sino que pueden ser el resultado de traumas vividos por antepasados y estos llegan a quedar grabados a nivel biológico o simbólico. Porque es importante. Si ahorita me pusieron atención, les decía que los recuerdos tejen telarañas en el cerebro. Vamos a quedarnos con eso. Mi yo actual, lo que yo hago con mi vida, en mi alimentación, en mis pensamientos, repercute en mi cerebro. Entonces sí, si eres lo que comes, entonces sí, si eres lo que piensas, sí, si eres lo que ves, sí, si eres lo que escuchas. ¿Por qué me atrevería yo a decir esto? Porque todo eso construye tu cerebro, todo eso lo constituye y lo edifica. Por lo tanto, esa es la información que nosotras, de hecho, principalmente nosotras mujeres, pasamos porque en nosotras, se gesta una nueva vida. Y todo esos genes, esas huellas biológicas se pasan de generación a generación. Entonces, piensen en sus mamás, piensen en sus abuelas, principalmente me voy al lado femenino, porque son las que tienen pues son quienes gestan, son quienes, pues sí, cargan al bebé, quienes tienen este vínculo biológico con el bebé directo, directo. Entonces, sí es importante preguntar, sí es importante revisar cómo ellas lo estaban viviendo, porque es lo que nos va a dar luz acerca de qué huellas, cómo ellas vivían, cómo ellas pensaban. Bueno, son muchas de las cosas que ahora nosotras trabajamos. Son muchas cosas de las que ahorita a nosotros nos cuestan. Por ejemplo, una abuelita que sufrió mucho en sus matrimonios, digo, porque así también eran las generaciones de antes. No había realmente esta conciencia, no había tampoco esta libertad a las mujeres, estos derechos, esta dignidad también. Se aguantaba y sufría violencia de muchos tipos. ¿Por qué a la nieta le cuesta poner límites? Ya no sufre violencia así, pero ¿por qué le cuesta poner límites? ¿Ya ven? Todo está conectado. También algunos estudios sugieren que las experiencias traumáticas pueden dejar una huella en la expresión genética a través de mecanismos epigenéticos. Les digo, esto no es así de que ya me lo están sacando de la manga o nos lo estamos inventando, que se transmite y esto y aquello de energía. Tema para después lo de las energías, pero ahorita todo lo que estamos hablando tiene evidencia científica. Les decía, esta huella que se transmite a través de los mecanismos epigenéticos, puede explicar por qué los descendientes de algunas personas con grandes traumas tienen las vidas que tienen. De hecho, algo muy curioso es los sobrevivientes de guerras o genocidios han sido objeto de estudio para varias investigaciones, tanto de psicología como biología, epigenética, etcétera, para poder analizar cómo la vida de sus abuelos, vuelvo a repetir, la de sus abuelos o papás, tuvieron impacto biológico o emocional en ellos. Y muchos, por ejemplo, hablando del holocausto, muchos de los nietos de quienes estuvieron en el holocausto presentaban niveles de ansiedad y depresión muy, muy altos a comparación de, pues, la regla normal de las personas. ¿Por qué? Pues porque se transmite también esto, porque quedan estas huellas en el propio cerebro, en los genes, y es lo que se transmite. Por eso es también de que lo que les digo, estos versículos de la Biblia que de repente se preguntan como, no, ¿y cómo Dios va a castigar a otra generación por culpa de una? No, Dios no castiga. Digo, tema para después si quieren hablamos, pero uno, necesitamos tener en cuenta, Dios no castiga. Y número dos, Dios no es un Dios injusto para decir, no, pues me la hizo, tú me la pagas, ¿no? Más bien, en las disfunciones que cada uno vive, somos seres sociales, tenemos responsabilidades sociales, responsabilidades familiares.
Sin embargo, vivir lejos de conciencia, vivir por instinto, vivir por inercia, pues provoca también esto. Provoca estas disfunciones, tanto que había como sociedad, por el nivel socioeconómico, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues se van transmitiendo. ¿Por qué? Porque lo que se siembra, se cosecha. No podríamos esperar que el manzano me dé peras, pero no todo está perdido. Hablando de epigenética y la transmisión de estrés, porque también los niveles de estrés se transmiten, sí, obviamente sí es nuestra tarea gestionarlos, es nuestra tarea ver qué hábitos necesitamos para gestionarlo mejor. Sin embargo, también el estrés, los niveles de estrés, de ansiedad y depresión pueden tener mucho que ver con la historia familiar. También, bueno, la epigenética, para empezar, estudia cómo factores ambientales, como el estrés o el trauma, pueden activar o desactivar genes, sin alterar la secuencia del ADN. Todo esto es basado en los estudios del psicólogo Enrique Corbera y también varios médicos que se dedican a esta área de la epigenética. Es tan impresionante lo que puede hacer porque nuestro estilo de vida activa o desactiva genes, sin alterar la secuencia del ADN. No significa que la altere, pero sí que la carga de algo. Por ejemplo, cuando hablamos de diabetes, se les da esta carga al ADN. No quiere decir que el ADN tenga diabetes, se le da esta carga. Es como poner el arma cargada y nada más falta algo para que se dispare en la vida de otra persona. Esto puede influir en la predisposición a ciertas respuestas emocionales o hasta trastornos. De hecho, por ejemplo, en clínica en clínica se tiene que hacer un historial médico, tanto de la parte pues biológica, física, fisiológica, pero también necesitamos hacer un estudio acerca de la historia familiar. ¿Por qué? Porque eso nos da luz a nosotros, como, ok, la mamá sufría depresión durante el embarazo. Ok, la abuelita tenía esas tendencias. Ok, el abuelo era así. Porque todo está conectado, queramos o no, estamos conectadas a una línea familiar, a una descendencia, a un ADN. Por eso mismo, cada una va a tener respuestas emocionales o tendencias a ciertos trastornos. Es importante conocer la historia nuevamente. Y existe un impacto del entorno bastante importante, porque en un ambiente de mucha tensión, tanto en la infancia como en los contextos familiares, puede programar la respuesta del cuerpo al estrés. También hay que analizar eso. Digo, el primer paso es analizar ahora sí que nuestra propia historia y también el embarazo que se tuvo con nosotros, porque eso nos va a dar bastante luz. Sin embargo, también estudiar la historia pasada nos ayuda a ver qué programas, ahora sí que qué armas ya en el cuerpo tenemos y que hay ciertas cosas que las disparan. ¿Por qué cuando estoy muy estresada llego tan rápido a un ataque de pánico? Bueno, habría que ver qué lo dispara porque hay algo en ti que lo está disparando. ¿Por qué mis niveles de estrés desregulan mis hormonas, aunque no esté estresada? Bueno, son las cosas que hay que revisar, porque aquí no es nada más cosas mentales de, piensa bien, piensa positivo, sino también, como están viendo, todo esto también es a nivel biológico, a nivel ADN. Un dato científico es que un estudio de la Universidad de McGill encontró que las ratas criadas por madres estresadas tenían una respuesta exagerada al miedo, incluso si nunca habían experimentado un trauma. Digo, aquí no me lo tomen a mal, simplemente la mayoría de ejercicios, o más bien experimentos de psicología se hacen con ratas, la mayoría, no todos. Y aquí, pues en esta universidad se dedujo que hay una respuesta al miedo, aunque nunca se haya experimentado nada, pero por el simple hecho de el estado emocional de las mamás, en donde sí es importante que pregunten cómo se sentía su mamá durante el embarazo, cómo era,
la economía durante el embarazo, cómo era el ambiente emocional durante el embarazo. ¿Por qué? Porque va a dar mucha luz ok, era tenso, por eso yo actualmente soy una persona que se tensa muy rápido, era distante, por eso me cuesta mucho conectar a mí. Todo eso nos va trayendo bastante luz. Y aquí, ahora sí, no hay una fórmula para decirles, aplican A, B y C para trabajar sus emociones reprimidas. No, no es una fórmula. Más bien es la conciencia de que mis emociones reprimidas es la puntita del iceberg, pero todo lo demás es lo que yo no alcanzo a ver. Es lo que activa, desactiva, impulsa o no impulsa estas reacciones emocionales. Por lo tanto, nuestra tarea, más que ver las emociones reprimidas actuales, es transformar las emociones heredadas, porque esas son las que activan nuestras emociones propias. Las emociones del momento, cómo transcurrimos las situaciones, cómo nos relacionamos, también nos afecta. Y bueno, aquí sí el autor nos da algunos tips, algunas claves de cómo transformar estos patrones y nos lo pone así. Ahora sí que aquí sí nos pone un poco más de ayuda, nos da 5 puntos. El primero es identificar patrones repetitivos en la familia. Es importante, ¿ok? ¿Qué emociones, qué situaciones se repiten a nivel familiar? ¿Qué relación encuentro entre mis tías, entre el núcleo familiar, la relación de los abuelos con la mamá, de los abuelos con el papá? Punto número 2, tomar conciencia de su origen, comprender que no son propios y no son heredados. Ver, ok, o sea, que yo tenga tanto miedo a tal cosa, no es mío, sino que mi mamá, mi abuelita pasaron por esto. Ok, no es mío, simplemente lo heredé. Hay que hacer esta distinción porque mucho, yo me atrevería a decir que un poco más del 50% de lo que nos conforma actualmente es historia que no conocemos. Punto número 3, cuestionar la validez del miedo o la emoción. ¿Sigue siendo útil en la actualidad? No sé si han escuchado este ejemplo, me imagino que sí, de la persona que hacía, creo que eran tamales, tamales en una olla muy pequeña. Y le preguntan, ¿por qué? Y ella dice, no, pues no sé, pero mi mamá lo hacía así, a mí me enseñó. Le preguntan a la mamá, contesta lo mismo. Le preguntan a la abuela, contesta lo mismo. Total, llegan hasta la primera que hizo tamales y su respuesta es, era la única olla que tenía. Si se dan cuenta, la última persona que lo estaba haciendo ya ni siquiera sabía por qué. Simplemente se había vuelto un patrón, una regla a seguir. En este caso, pues no estaba mal, ¿no? Tal vez iba a tardar más. Pero bueno, si podemos ver este patrón similar en no cuestionar ciertas creencias, ciertas conductas o tendencias, pues pasa lo mismo. Hay cosas que no sabemos ni por qué ni de qué. Probablemente a alguien más le fueron útiles en algún momento. Necesitó su propio cuerpo, su propia mente, su propia biología, obtener esa tendencia para sobrevivir. Sin embargo, actualmente ya no la necesitamos. Como digo, yo sé que no es un ejemplo muy agradable, pero por ejemplo, les digo que la mayoría de estudios acerca de epigenética y estos temas se hacen con los nietos sobrevivientes de los abuelos del holocausto y usualmente ahí también hay que trabajar. ¿Por qué había tantos niveles de estrés, de ansiedad, de depresión? Bueno, pues el clima obviamente en el que vivían. ¿A los nietos les funciona? No, ya no les funciona. El cuerpo de los abuelos obviamente se vio en la necesidad de generar esta escudo de protección, este modo alerta, sin embargo ya los demás no lo necesitan. Punto número 4, reprogramar la respuesta emocional. Usar técnicas como la reestructuración cognitiva o la terapia de liberación emocional. Aquí es lo que nos sugiere el autor del libro. Aquí pues básicamente puede ser la terapia cognitivo-conductual. De hecho, bueno, quienes llegan a tomar acompañamiento conmigo se han de dar cuenta que son parte de los ejercicios que les he dejado de escribir algo, de pensar, de analizar el pensamiento, de analizar cómo lo podría hacer, de anotar qué quiero, de anotar esto. Bueno, porque si se logra una reestructuración cognitiva, básicamente es trabajar con los pensamientos. Esto sí hay varios ejercicios, pero también no olviden consultar con un profesional de la salud.
Punto número 5, crear nuevas experiencias. Exponerse a situaciones que permitan generar nuevos recuerdos emocionales y reforzar una respuesta de seguridad y bienestar. Por ejemplo, la historia familiar, digo, no es mi caso, pero es el ejemplo, ¿ok? La historia familiar de las mujeres en mi ascendencia es que siempre han estado en relaciones muy disfuncionales y siempre se quedan. Nunca ponen un límite. Ok, ya identifiqué. Número 1, el patrón. Siempre se quedan y no ponen límite. Número 2, tomar conciencia. Ok, yo también me quedo y no pongo límites, pero no es mío. Es algo que yo aprendí. Aprendí así a relacionarme. Número 3, cuestionar la validez. Ok, probablemente ellas no podían hacer nada al respecto, pero yo sí puedo. Punto número 4, reprogramar la respuesta emocional. ¿Cuál habrá sido la de ellas? Pues no poder hacer nada. ¿Cuál puede ser la mía? Tomar conciencia, tomar acción, tomar responsabilidad, trabajar en mi persona, poder cuidar de mi dignidad. Punto número 5, crear nuevas experiencias. Voy a empezar a poner un límite. Voy a empezar a relacionarme de otra manera. Si se dan cuenta, no es solamente ni algo de acción, ni algo de pensamiento cognitivo. Es de las dos. Y por último, de hecho es algo muy bueno del libro, digo, a mí en lo personal me parece súper útil, no sé si a ustedes también, pero de todos modos se los agregué. Al final de cada capítulo del libro hay una sección donde el autor pone como los principales temas que tocó en el capítulo. Y estos son de los principales puntos que él engloba en esta hoja de, pues, conclusiones. Número 1, las emociones son innatas. Su función más importante es la adaptación para poder sobrevivir. Número 2, las emociones pertenecen al cuerpo y los sentimientos a la mente, pero van totalmente ligados. Punto número 3, aprende a observarte sin juicio alguno. Digo, ahorita lo vimos, imagínense, te juzgas tú y ni siquiera sabes ni de dónde viene, ni de dónde viene tu tendencia. Comprende que tus percepciones son pura interpretación. Nuestra interpretación se construye justamente de lo que nos han enseñado, que está bien, que está mal, que es adecuado, que es aceptado, que es criticado. También, cuando el cerebro se esté consciente del efecto de la emoción en el cuerpo, tenemos un sentimiento. La primera misión de las emociones es proteger a la especie. Por eso las emociones son instintivas y esas realmente están para protegernos y los sentimientos para poder enseñarnos acerca de nosotros y mejorar. También existe un sistema de creencias que nos dice que hay muchas cosas perjudiciales para nosotros. Lo son para nosotros porque así lo dice nuestra mente. No existe tal cosa en el mundo real. El ejemplo que les decía al principio de la niña con el agua. Ok, mi cerebro me dice que el agua, el mar, es peligro, significa peligro. Sin embargo, a mí, por mi historia, para mí significa eso, pero no significa que realmente sea así. Y el último, y este es uno de los tips que nos da, es aprender a conocernos a través de nuestras percepciones y de nuestras proyecciones. Es lo que les he venido también insistiendo de, luego preguntamos, ¿no? Como, ay, ¿cómo puedo trabajar en esto? ¿Cómo puedo hacer aquello? Bueno, primero obsérvate, aprende a verte, porque tus percepciones, tus proyecciones, como tú te muevas en todas las esferas de tu vida, la personal, la familiar, la social, la laboral, etcétera, te van a dar luz acerca de ti, acerca de qué necesitas trabajar. También tomarás conciencia de qué crees lo que ves, qué crees en tus proyecciones. Vas a empezar a ver, ok, ¿por qué pienso así? Y cuestionar. Esto no me agrada. ¿Por qué? Es que está mal. ¿Por qué? ¿Quién te dijo? No, es que yo me acuerdo que en mi casa siempre me dijeron que esto se hacía de tal manera. ¿Por qué? No sé. Se dan cuenta de muchas cosas que tomamos o lo ponemos en un estigma de esto es bueno o malo. Esto es aceptado, esto es rechazado. Pero a veces, y no quiere decir de, no, todo es todo, ¿no? Más bien es, ¿por qué? ¿Tú realmente lo ves así? ¿Tú realmente lo comprendes así? ¿Tú realmente lo percibes así? ¿O es la historia que ni siquiera conoces? Y esta frase de
no me acuerdo quién es, que de Napoleón, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces aquí sí aplica, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Por qué? Porque se va a seguir guiando instintivamente por ese mismo patrón, sin siquiera identificar de dónde viene. Entonces, primer capítulo de este libro de Emociones para la Vida. ¿Cómo trabajas tus emociones para la vida? Conociéndote y conociendo tu pasado, conociendo tu familia, tu árbol genealógico. Y bueno, ahora sí.